Esta es la segunda parte del episodio que dedicamos a hablar del color. Si no han escuchado la primera parte, invitamos a que lo hagan, está muy interesante y así pueden disfrutar aún más este episodio. Lo encuentran como Luces, Ondículas, Color en las diferentes plataformas de podcast. Esto es otro podcast de ciencia. Un podcast en el que hablamos de las cosas ñoñas, divertidas y a veces controversiales de la ciencia y la naturaleza. Esto es otro podcast de ciencia. Después de toda esta introducción sobre la física del color, y ya lo hemos discutido un poco, vamos a pasar a hablar sobre la percepción del color. Ya estuvimos discutiendo un poquito sobre eso, pero vamos a entrar un poco más en detalle y sobre todo en la biología de este concepto que es la percepción del color. Claramente para nosotros es supremamente importante el ojo como órgano receptor de la luz, y es el ojo quien se encarga pues de darnos esa interpretación de lo que vemos. Entonces, empecemos por ahí, empecemos hablando sobre qué es lo que tiene el ojo que nos permite ver los colores como lo vemos. Antes de adentrarnos un poco más en lo que es eso, precisamente la percepción, hay una pregunta que también está ahí como en medio, y es ¿con qué órgano nosotros realmente es que vemos los colores, por ejemplo, que es el tema que estamos tocando hoy? No sé si se atreven a responder. Con el cerebro. Estaba pensando una cosa así de la transformación de la imagen después de la interacción que tiene la luz con los ojos y con todas las células que hacen parte del ojo. Es Sí. como esa combinación entre la señal que llega al ojo y pues esa señal cómo se transforma pues en la imagen en nuestro cerebro. Exacto. Sí, es algo muy teso porque nosotros siempre concentramos esa acción de ver en lo que son los ojos, ¿cierto? Como que es como nuestra idea de que con los ojos vemos, ¿cierto? Claro, es como muy obvio, pero realmente hay que hacer una anotación bastante grande, y es que quien realmente nos permite ver, y entre muchas otras cosas, por supuesto, es nuestro cerebro, ¿cierto? Son las neuronas las que están interpretando constantemente toda la información visual que está llegando a través del cerebro. Entonces toda esa información, como ustedes decían, que es captada por esas células, que ya vamos a hablar más adelante de eso, es realmente pues como interpretada, transformada para que nosotros podamos comprender lo que estamos viendo. Entonces nosotros tenemos un ojo muy complejo, podemos decir que es un ojo complejo que a lo largo de la evolución ha tenido muchísimas etapas y que ahorita podemos decir es una máquina impresionante que percibe junto con el cerebro, claramente, como ya habíamos dicho, las imágenes, y no solo las imágenes sino los colores y la cantidad de tonos en esos colores que podemos imaginar porque son los que conocemos, ¿cierto? Entonces cuando uno recuerda un arco iris vemos pues los famosos 7 colores de los que está compuesto el arco iris, pero incluso podemos imaginar más colores que esos, ¿cierto? Y muchos tonos, y es impresionante cómo para nosotros esa percepción de los colores es tan grande, tan bonita, y no solamente los colores sino el temas de profundidad, de poder incluso ver de contraste, incluso poder ver en lugares más oscuros, más iluminados. Entonces es realmente una máquina muy compleja y muy impresionante que la evolución haya llegado a eso y que nos haya permitido pues llegar hasta acá, ¿cierto? Pero lo que en particular nos permite a nosotros ver los colores y sus diferentes tonalidades son unas células específicas que están en la retina del ojo. La retina es como la parte más trasera del ojo, y ahí nosotros tenemos 2 tipos de células que se llaman los conos y los bastones. Resulta que los bastones son los que se encargan como de esa intensidad, de medir esa intensidad de la luz, incluso los que nos permiten ver un poco más en la oscuridad, mientras que los conos son los que se encargan de percibir esos colores.
nosotros como especie humana y la mayoría de los humanos, de los primates, sí, incluso otros animales también, ya hablaremos un poco más de eso más adelante, tenemos 3 conos que nos permiten percibir 3 longitudes de onda distinto. Ya ahorita al principio estuvimos hablando un poco de eso de la longitud de onda, que es esa propiedad del color que nos permite medirlas como ondas, y nosotros tenemos esos 3 conos que nos permiten como percibir esas, que incluso se llaman como conos del verde, del rojo y del azul, que nos permiten como percibir esos colores, pero en realidad no es que nos permitan percibir esos colores, sino que llegan esas longitudes de onda. Ajá, es decir, hay un tipo de cono que es para longitudes largas, uno como de longitudes medias y otro de longitudes cortas, entonces ahí están, digamos, esos colores, por eso los llamamos como azul, rojo y verde. Exacto, y una combinación de esos conos pues nos van a permitir también ver los diferentes colores que conocemos. Ajá, eso es súper importante porque en realidad es necesario los 3 tipos de cono para que se pueda dar la visión pues a color, porque hay como una interacción entre todos los conos. Y también pues como que quería mencionar que la proporción de bastones y de conos es súper diferente, o sea, hay millones, como alrededor de 110 millones de bastones en la retina del ojo, mientras que solamente hay 6 millones de conos en el ojo, y además el porcentaje de cada tipo de conos en el ojo también es diferente. Sí. No sé si ustedes lo vieron, que los de onda larga son alrededor de 64%, los de onda media son de alrededor del 34% y los de onda corta son solo entre el 2 y el 7%. Sí, eso es como decir que somos unos animales hechos para ver colores, porque tenemos un montón de conos, y lo que dice Eli del porcentaje de esos conos también quiere decir que podemos ver incluso más tonalidades de rojos, porque esos son los de longitudes de onda largas. Entonces como que es más fácil para nosotros poder percibir distintos rojos, amarillos y naranjas que azules o morados. Sí, eso es súper interesante porque aún con un porcentaje tan pequeño de estos conos, pues podemos ver muy bien esos colores. Pues pienso yo, claro que no sabemos qué hay más allá de lo que podemos percibir. Sí, eso es súper teso. Les quería contar que yo encontré una página que se llama Web Vision, que es súper completa en el tema de la visión a color, de cómo se dan los procesos a nivel celular y molecular. Pues es una cosa súper compleja que incluye pues muchos procesos químicos, y bueno, y también esta página habla de muchas cosas pues como que tienen que ver con la visión. Pues hay otros datos de problemas de la visión y de otras cosas muy interesantes por si la quieren pues chismosear. Entonces, bueno, resumidamente un poco pues como lo que pasa en estas células cono es que primero la luz pues es, digamos, reflejada del objeto, llega a las células, que estas tienen un segmento externo, que en este segmento tienen unos fotopigmentos que se llaman opsinas. Hay diferentes tipos de opsina en estos conos, y estos básicamente reaccionan con los estímulos de la luz. Luego esto pasa a un segmento interno, pues que este segmento interno es como donde están todas las organelas necesarias para el metabolismo de la célula, y luego pasa a la terminación sináptica, que es la que permite la transmisión de la señal como tal hasta las células nerviosas. Es decir, que básicamente lo que pasa es que convierten la luz en mensajes eléctricos que van al nervio óptico y de ahí al cerebro, que es, como ya habíamos mencionado, el que nos da como la imagen como tal, o la visión de color, que es como lo que estamos hablando específicamente. Es impresionante todo lo que está pasando en el ojo para nosotros percibir eso, ¿cierto? Y es algo importante que no hemos mencionado, y es que
Estas que ahorita llamamos ondas electromagnéticas, pero pues que ya según lo que nos dijo Miguel, pues no es estrictamente esa la definición, pero es como la manera en que nos ayudamos a entender un poco cómo funciona esto. Esta luz que nosotros vemos está en realidad en un espectro electromagnético que tiene un montón de ondas electromagnéticas que no solamente son las que nosotros percibimos. Entonces, en este espectro electromagnético tenemos a la luz visible, que es lo que nosotros podemos ver y que son todos los colores con cada una de las longitudes de onda conocidas para ellos. Pero eso es solamente lo que nosotros podemos ver. Eso no quiere decir que no hayan más, ¿cierto? Que incluso podemos medir, aunque no las podamos ver. Ese es el caso de las ondas de radio, de las microondas, de incluso las que están al otro lado del espectro, que son las ultravioleta, en donde están los rayos gamma. Entonces hay un montón de ondas electromagnéticas que es importante que nosotros sepamos que lo que vemos es en realidad un pedacito muy pequeño de ese espectro. Quería justamente hablar de eso del espectro visible porque digamos que hemos hablado del tema de los fotorreceptores de las células cono, que pues son en parte la razón por la que veamos a color. Entonces seguramente pues ahora pensamos, entonces hay otros tipos de cono que podrían facilitar, por decirlo así, ver esas otras longitudes de onda que en nuestro caso no podemos observar, que es por ejemplo la luz ultravioleta y la luz infrarroja. Pero a pesar de que esto en parte es cierto, no es la única forma de que se pueda ver en esas longitudes de onda, porque pues como el espectro visible como tal depende de la capacidad de la luz para penetrar al ojo y de ser absorbida por los fotorreceptores, es decir, que en algunos casos es que incluso esa luz no puede llegar hasta, pues ser como absorbida por el ojo, llegar hasta la retina, por decirlo así. La luz ultravioleta, por ejemplo, es absorbida por un segmento anterior de nuestros ojos, pero rara vez alcanza a llegar hasta los fotorreceptores, y en el caso de la luz infrarroja, esta logra penetrar el ojo, pero su energía cuántica, que eso pues como que hablamos un poquito con Miguel, puede ser muy pequeña para lograr activar las proteínas de los fotorreceptores. Súper teso. O sea, no son las ondas adecuadas para nuestros ojos. Sí, total. Y también importante mencionar que eso pues aplica solo para los humanos porque, pues sí, como decía Eli ahorita, primates, porque en realidad el espectro visible varía de especie en especie, ¿cierto? De grupo en grupo. Y entonces tenemos pues un montón de rangos de visión en diferentes animales que pues les van a permitir realizar sus funciones diarias. Y por ejemplo es el caso, pues mencionar como un caso muy particular, por ejemplo el de la abeja, es que las abejas, por ejemplo, y muchos otros insectos perciben un poco más arribita el ultravioleta, y eso les ayuda en muchos casos a encontrar ciertas flores, ciertas plantas que tienen como los requerimientos específicos que ellos necesitan, ¿cierto? Porque los pétalos pues no son solo como nosotros los vemos, sino que también reflejan otro montón de ondas de ese espectro, y entre ellas pues es el ultravioleta. Incluso estaba leyendo en esa página que les conté que en animales que tienen ojos pequeños, como por ejemplo los ratones, y me imagino que aplicará también en el caso de las abejas que estaba hablando David, la luz ultravioleta puede alcanzar pues como todos los fotorreceptores, y en ese caso entonces esas opsinas sí son sensibles a los rayos, pues son sensibles a los rayos ultravioleta porque han evolucionado, y así pues se ha ampliado el rango de visión espectral en estos animales, y pues justamente algunos ratones y algunos insectos pueden ver la luz ultravioleta. Es muy bacano esto que mencionan ustedes, porque nos da a entender que en realidad, y ya lo habíamos hablado un poco, todos los seres vivos que tenemos ojos
vemos los objetos de manera completamente diferente. Nosotros hemos podido de alguna manera tratar como de entender, por ejemplo, cómo ven aquellos animales que ven en los rayos ultravioleta, como el ejemplo que nos contaba David, que no son los únicos animales. De hecho se conocen ejemplos en ranas, peces, roedores, como contaba Eli, que pueden ver esos rayos ultravioleta. Nosotros tenemos herramientas como para tratar de entender cómo pueden ver, ¿cierto? Entonces nosotros cogemos nuestras lámparas de rayos ultravioleta, nuestras lámparas UV, y podemos interpretar como que hay algo, ¿cierto? Como por ejemplo en el caso de las flores, como estas flores tienen pues rastros de luz ultravioleta que las abejas pueden ver, pero realmente para nosotros es súper teso poder dimensionar cómo en realidad se ven. Entonces todos los animales están viendo de manera completamente diferente. Entonces podemos empezar a hablar un poquito sobre eso, sobre cómo ven otros animales los colores. Ya hablamos un poco sobre el caso de las abejas, pero por ejemplo en el caso de las aves, es un caso muy bonito porque se habla de que ellas tienen el sistema visual más sofisticado que cualquier vertebrado, y que es probable que ellos vean tonos que pues para nosotros es súper difícil de imaginar, porque muchas aves, esto quizás no aplique para todas las especies, tienen hasta 5 clases de conos. 5 clases de conos, nosotros tenemos 3, las aves 5. Y es impresionante pensar en ese ejemplo de las aves, porque para nosotros las aves son una inspiración en el tema de los colores. Si alguien piensa como en animales coloridos, creo que muchos de ellos van a pensar en las aves. Nosotros, que somos un país tropical y súper afortunado por ser el primer país con mayor diversidad de aves, sabemos eso más que cualquiera, ¿no? Uno sale al patio de la casa o un poquito más hacia el monte y se va a encontrar con un montón de colores. Entonces, imaginar que esas aves incluso pueden tener más colores de lo que nosotros podemos imaginar es impresionante. ¡Qué locura! Sí, total. Y yo me acuerdo mucho de un ejemplo que vi en algún documental de naturaleza. Hablaban mucho sobre el hecho de que para las aves es muy importante la visión, ¿cierto? Es de entre todos los sentidos, la visión es bastante importante, pues por el hecho de que, claro, son organismos muy visuales y utilizan el color en muchas de las actividades que realizan durante el ciclo de su vida. Y recuerdo mucho el ejemplo de las palomas y de cómo las palomas pueden percibir los colores a una gran distancia. Entonces recuerdo mucho el ejemplo de cómo utilizaban las palomas para encontrar personas que estaban naufragando en el mar, ¿cierto? Porque las palomas podían percibir desde un avión el color naranjado que tenían los flotadores, naranjado o amarillo que tenían los flotadores de los náufragos. Entonces, claro, ellos iban observando por la ventana, y cuando veían un destello por allá amarillo o naranjado, pues claro, empezaban a picar en la ventana, y eso les ayudaba a encontrar a las personas que estaban perdidas. Entonces eso me parece súper impresionante, y me imagino que hay muchos otros ejemplos mucho más impresionantes de las aves. Súper. Wow, increíble, yo no me acordaba de ese ejemplo. No, yo tampoco, súper teso, muy bacano. Brutal. Las palomas son muy tesas. Palomas son demasiado tesas, pues todo lo que hacen increíble. Sí. Salvan vidas, son mensajeras, wow. Y en las aves hay otra particularidad, y es que tienen unas gotas de aceite que funcionan como filtro. Entonces, hay muchas características que pueden contribuir a que la visión a color sea diferente, e incluso pues que puedan ver el entorno de una manera completamente diferente, pues como qué tanto se puede enfocar o no. Entonces pues hay un montón de cosas en la visión brutales, pues que no tienen que ver solamente con el color, pero que están relacionadas con esos tipos de células que hay en la retina, porque incluso estos tipos de células, los bastones y los conos, como decíamos al principio, pues dan también
como esta visión de contraste y todo esto que lo da justamente el color, o sea, poder ver a color nos permite ver ciertos contrastes y enfocar y ciertas cosas, pero que más allá del color, todas estas células pues permiten tener una visión increíble y que en las aves, además de ver colores, pues debe ser un montón de cosas que no entendemos y que no vamos a entender porque no podemos pues percibir el mundo como el caso de las gotitas de aceite también pasan en muchos reptiles, y también se dice que los reptiles pueden tener hasta 4 tipos de conos, son tetracromáticos, entonces también es como otra cuestión imaginarse que hay muchos lagartos que son súper coloridos y que seguramente también esconden muchos otros colores ahí. Pero está el caso más impresionante que se ha registrado en la naturaleza, y es el caso de esta mantis acuática, creo que es camarón mantis. Sí, es el camarón mantis, que es este animal que está por allá en el mar y que tiene 12 conos, o sea, 12 células que son sensibles al color. Es una cosa que incluso para nosotros es, o sea, ya de por sí habíamos hablado de que es difícil imaginarlos en aves, en reptiles. Ahora imagínense 4 veces, es casi que 4 veces más colores que nosotros, ¿no? Debe ser una cantidad de colores impresionantes. Y para quienes no conocen el camarón mantis, búsquenlo en internet. De por sí uno cuando ve una imagen ve que es un animal bastante colorido, pero entonces logremos imaginar cuán colorido es si ese animal tiene esa cantidad de receptores en sus ojos. Es demasiado difícil imaginarse esto. Ese, como entre los casos que leí, me pareció muy sorprendente, pero otro que me sorprendió muchísimo, que es todo lo contrario a ver demasiados colores, y es el del pulpo, y no sé si ustedes leyeron algo, y es que no pueden ver colores. Y pues la razón por la que me sorprende, porque en realidad hay muchos animales que no pueden ver colores, la razón por la que me sorprende y es que esto no es una regla, ¿cierto? Pero como lo decía, pues como Elisa, por ejemplo, en este camarón, él es demasiado colorido, entonces no es una regla, pero digamos los animales que tienen un cuerpo como con colores opacos, que no son muy llamativos, como algunos mamíferos, pues excepto los primates, tienen una visión limitada del color, pero si ustedes piensan en las especies que tienen colores fuertes, llamativos, brillantes, como las aves, como los anfibios, como algunos peces, estas especies tienen pues como la capacidad de ver más colores. Entonces yo cuando leí que los pulpos no podían ver a color, pensaba en todas esas formas y cambios que tienen los pulpos y pues me sorprendió mucho. Yo no sabía. En realidad, pues como digo, no es que eso tiene que ser una regla, pero yo pensaba que también iban a haber un montón de colores. Súper teso, porque cuando uno piensa, ¿verdad?, en los pulpos, pues ellos tienen una capacidad, por ejemplo, de camuflaje muy, muy teso, entonces es loco pensar que en realidad no tiene... Cierto, o sea, sí. me sorprendió muchísimo, la verdad. Claro, y pues y ahí es donde también me surge la pregunta de entonces cómo pueden precisamente cambiar de color, ¿cierto? O si esa característica que les ayuda pues para camuflarse, para esconderse de sus depredadores, no viene precisamente de un análisis del entorno a través de sus ojos, sino como de las células que tienen en la dermis, en su piel de pulpo. Sí, eso es súper interesante. Yo creo que aguanta ampliar esa información después bien, porque yo leí eso y yo dije, yo tengo que saber más, pues como me pareció muy curioso que no tuvieran una percepción de color. Igual siento que pues obviamente nosotros estamos súper limitados a ver el mundo a color, ¿cierto? O sea, limitados claro, sí. Porque para nosotros es difícil dimensionar eso, ¿no? Como, ay, ¿cómo va a ser el mundo si no es a color? Pero en realidad hay muchos animales que no perciben los colores, pero perciben otro tipo de luz. Por ejemplo, hay unos cangrejos que perciben la luz polarizada, y sí, quizás ellos no vean un montón de colores así supremamente llamativos, pero el ver la luz polarizada pues es algo que para nosotros no es tan fácil dimensionar, pero le da otro tipo de información. Entonces, claro, nosotros estamos limitados a decir, si el mundo no se ve a color, pues debe ser muy triste, pero en realidad hay pues animales que están adaptados a eso y que quizás no ven colores, pero ven otro tipo de luces, otro tipo de como de ondas, como por ejemplo este que les comentaba de la luz polarizada. Entonces volvemos como otra vez a ese tema de cómo percibimos el mundo.
Sí, exacto. Además, bueno, por ejemplo, no sé qué otros animales sepan, yo otro que pues no sabía, pero tampoco me parece pues tan extraño, es que los mapaches y las salamandras no ven a color. Y el más común en los animales, que no hemos hablado, bueno, de los más comunes en los animales, es que tengan dos tipos de conos, es decir, que no vean en todos los colores como nosotros, que es el caso de los perros, de los gatos, pues que muchas personas en algún tiempo hablaban de que los perros no veían a color, Sí. ni los gatos, pero pues en realidad sí ven ciertas gamas de color que creo que no ven rojo y verde. No ven rojo, porque ellos tienen dos conos, entonces sí ven como amarillos y verdes. Es como las personas que tienen daltonismo, que en muchos casos pues como esa visión dicromática, que no perciben como esos, como los rojos, los naranjados, y Sí. muchos animales ven así, y entre esos están, por ejemplo, los ungulados que les comentaba ahorita, que son pues como los caballos, las cabras, bueno. Y por ejemplo en el caso de los perros que estabas comentando, Eli, yo sí me acuerdo que en algún momento la gente decía como no es que los perros ven a blanco y negro. Eso fue como un mito muy común, pero pues ya se sabe que no, y que en realidad los perros tienen muchas más cantidades de bastones, que son esas células que permiten Sí. ver en la oscuridad, y es esa característica que tienen o que tienen pues de su ancestro depredador, el lobo, que realmente les sirve un montón como depredadores a la hora de cazar. Ujú. Yo diría que eso aplica para muchos depredadores de hábitos nocturnos, pues como mamíferos. Exacto, Incluso sí. las aves creo que los búhos y las lechuzas solamente tienen bastones, Mm. porque pues digamos eso es como lo que mejor les facilita la búsqueda de presas en la noche. Y también quería mencionar pues como que igual es importante que no quiere decir que porque estos animales que hemos mencionado solo tengan dos tipos de cono, pues todos van a ver igual, porque como decía antes, pues la distribución y la cantidad de estas células pues es la que da pues como la visión de color. Digamos, si en animales que hay un solo tipo de cono, pues no va a haber visión a color porque como decíamos tiene que haber una interacción entre ambas, entonces también la cantidad y la distribución en el ojo da pues como una forma de ver a color, entonces los perros, los gatos, los ungulados pues van a ver diferente su entorno de alguna manera. Les quería contar pues como que hace poquito mi papá es súper fan de los documentales de animales, digna hija de su padre, porque yo también. Hace poquito, pero él es feliz llegándome a contar pues que este animal, que esto, que lo otro, y una de las cosas de las que más le gusta hablar es de los felinos, pues de los felinos y que cómo atrapó la presa y que no sé qué. Entonces, en estos días, pues hace poco me estaba diciendo como que era increíble como uno pensar que un tigre, por ejemplo, en un bosque atrapaba pues como estas presas, estos ungulados, y ellos no lo veían. En el mismo documental, porque él mismo me decía, pues les explicaban que los ungulados pues veían diferente a nosotros, entonces pues no lo distinguían, pero en ese caso incluso pues como hablando, volviendo a todo lo que hemos hablado, a cómo nosotros percibimos el entorno, a cómo lo perciben ciertos animales, claro, pues uno mismo se imagina un tigre todo naranjado en medio de un bosque, pues que ellos se encuentran en bosques, a veces en zonas abiertas, pero en medio de un bosque sí donde predomina el verde, pues uno inmediatamente dice, pucha, ¿cómo no van a ver ese tigre? Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de los jaguares, que también a veces están en zonas boscosas y también es como, o sea, para uno es como es demasiado llamativo, pero para sus presas en realidad no lo es. Sí, yo justo iba a hablar sobre ese ejemplo, porque yo lo vi en el documental de La vida a color que está en Netflix, súper recomendado. Es una serie documental, tiene solo 3 episodios, pero son súper. Seguro mi papá vio el mismo Sí, documental. seguramente, porque ahí lo muestran súper bien. O sea, es muy recomendado que lo vean para que intenten
percibir un poco cómo ve un animal de estos a un tigre, que uno dice como, hacían el experimento en el documental con un fotógrafo que decía como, pues el fotógrafo de naturaleza fotografiando a un tigre súper naranjado, pues obviamente súper fácil para él porque pues lo ves detrás de un montón de cosas verdes y un tigre naranjado y rayado, súper fácil, pero después le ponían la imagen en cómo lo vería uno de estos ungulados que es prácticamente todo verde y es súper complicado verlo, es aún más camuflado y eso pues llevaba como a esa pregunta de ¿por qué con esos colores tan llamativos cuando se supone que es para camuflarse? Y bueno, la respuesta es que en realidad ellos no están viendo ese super color, ese naranjado, y bueno, eso es un ejemplo muy chévere, recomendado el documental. Sí. Otro caso que me pareció súper interesante es el de los peces, porque leí que en los peces la visión cromática dependía o de la profundidad del agua o de la turbulencia. Entonces, por ejemplo, las especies que son monocromáticas o dicromáticas pueden encontrarse en aguas turbias. Las que son tricromáticas son los peces que están en los arrecifes de coral y las especies tetracromáticas son las que captan pues como luz ultravioleta, son los peces que se encuentran en agua dulce. Y ya en el caso de las especies que habitan pues como en las profundidades oceánicas, estas carecen de la visión a color, es decir que solamente tienen bastones. Eso me pareció increíble y si uno se pone como a pensar un poco, pues tiene un poquito de lógica. Hay unas que no sé, pero si uno lo piensa, como que la que más sentido tiene pues es la de las especies que habitan en las profundidades oceánicas, pues porque no ven a color, igual no llega la luz o la cantidad de luz que llega es demasiado mínima, entonces pues tiene sentido que no vean a color. En las especies que son pues de arrecife de coral, sí, digamos que también tiene mucho sentido que vean a color, porque pues si pensamos en estos ecosistemas, son de los ecosistemas más coloridos que hay, o sea, es como pensar en las aves. Ajá. Las aves son súper coloridas, los arrecifes de coral son súper coloridos. Pero entonces todo este tema como de los peces, pues de estas diferencias entre las especies de los peces me llevan a pensar en que esa visión pues a color también tiene que ver mucho con el entorno y de cómo interactúan con el entorno. Entonces, como decía ahorita, que las especies que son muy coloridas, por ejemplo, tienen esa visión a colores, es el caso más típico el de las aves. Pues si uno dice, claro, ¿cómo no van a ver a color las aves si incluso en todos esos estudios de ecología de las aves, pues de conducta de las aves, se ha evidenciado que hay una selección sexual que está relacionada con el color? Entonces como que todo esto tiene relación con su interacción con el entorno. Uh-huh. Exacto. Que simplemente quería poner en discusión, ya que estábamos mencionando eso, que el entorno condiciona en muchos casos como la capacidad visual, entre comillas, de muchos organismos. Entonces como preguntarnos también por qué nosotros los humanos vemos en el espectro electromagnético, pues en el espectro visible, que es lo que hablábamos desde los 400 nanómetros hasta los 700. Entonces no sé, ¿qué piensan? Pues sí, yo creo que hace parte de lo que nos comunica el color, como decía Eli, con nuestro entorno. Para nosotros es súper importante conocer el entorno, pues saber qué nos rodea, y los colores para nosotros en su momento obviamente todavía lo sigue siendo, pero cuando vivíamos como nómadas, por ejemplo, era súper importante saber el color de una fruta, e incluso eso puede ser, al principio podría parecer muy trivial, pero el hecho de que una fruta esté un poco más tirando a verde que a roja, eso es un indicativo, una señal importante que nos decía está maduro, está listo para comer o no está. Entonces yo creo que hizo parte como de
Obviamente pensar en que evolucionamos para eso, pues no, porque sabemos que la evolución no funciona así, pero nos sirvió para ese montón de cosas que, como ya decíamos, son importantes para nosotros como animales, percibir ese entorno y pues esas señales que nos está comunicando el color. Sí, agregando un poco a lo que está diciendo Elisa, es que los humanos, digamos como que uno de los sentidos, pues como el sentido más desarrollado y el que más utilizamos es justamente la visión, a diferencia de otros animales donde utilizan más el olfato, por ejemplo. Entonces la percepción del color es fundamental para que pues este sentido confiera todas las ventajas que ha conferido a los primates y a los humanos. Y terminando un poco como eso de cómo vemos los animales, digamos que la percepción del color ha sido una ventaja de adaptación en el desarrollo evolutivo de todos los animales, porque es, digamos, uno de los mecanismos más importantes, tanto en señalización biológica como en la fuente de información sobre el entorno. Sí, total, es súper de acuerdo con ustedes y precisamente quería poner en discusión eso por el hecho de que, pues sí, también estaba leyendo un poco hace un tiempo al respecto y también Elizabeth tocó un poco el tema sobre la capacidad que tienen pues nuestras células para captar ciertas longitudes de onda. Y entonces muchas personas también se han preguntado precisamente eso, o sea, ¿por qué nosotros solo podemos ver en esas longitudes de onda específicas? Y un poco la respuesta tentativa o la hipótesis sería precisamente pues que ese entorno es el que nos ha condicionado a dirigirnos, o que esas ventajas adaptativas pues nos hayan permitido sobrevivir en un entorno bastante colorido, ¿cierto? Porque pues no tenemos solo el verde, sino como decían ustedes, están el color de las flores, el color de los frutos, el color de muchas aves, de muchos mamíferos de los cuales también nos alimentamos y nos alimentábamos en ese momento, que fue también como una presión de selección hacia ese espectro visible, ¿cierto? Sí, estamos adaptados a ver esos colores. Hemos estado hablando un montón del color en la naturaleza, pero no hemos ido más allá de eso. Irnos como de manera más específica, realmente lo más tangible del color. Y es que en la naturaleza existen dos tipos de colores, o dos tipos no de colores, sino de formas en las que la naturaleza nos presenta el color, que son los colores pigmentarios o los pigmentos y los colores estructurales. Ya vamos a ir desglosando cada uno de estos con ejemplos claramente. Los colores pigmentarios son todos aquellos colores que se dan porque hay una sustancia que permite ese color. Entonces, cuando pensamos en nuestra piel, pues, ¿qué es la sustancia que nos da a nosotros el color en la piel, en el pelo? Es la melanina. Entonces, la melanina es un pigmento que obviamente va a variar dependiendo de un montón de cosas, de la genética principalmente. Es lo que nos permite el color. Y lo mismo pasa en muchos otros organismos, que les da el color a muchas frutas, por ejemplo a las zanahorias. Es que dije frutas y luego iba a decir zanahoria yo, pero porque si la zanahoria no es una fruta. Pero estaba pensando en zanahoria. Sí, estaba pensando en zanahoria. A muchas porque frutas. Es el ejemplo más así, sí, como zanahoria, carotenoides. Exacto, como a frutas y verduras, vamos a decir frutas y verduras como la zanahoria, que tiene los carotenoides, que son los que dan el color naranjado. Entonces así, o sea, hay un montón de ejemplos, o como las plantas, o sea, que cuando uno piensa en el color más común en la naturaleza, yo creo que mucha gente va a decir el verde. Verde. ¿Cuál es el color de la naturaleza? El verde. Y entonces, ¿qué es lo que hace que las plantas sean verdes? Bueno, primero, complementando eso, y que se habló también un poco con Miguel y eso, que los pigmentos producen un color porque absorben selectivamente ciertas longitudes, por así decirlo, de luz. Así como estaba diciendo Elisa y mencionó algunos ejemplos,
estos pigmentos no solamente dan color, sino que cumplen ciertas funciones, como el ejemplo que ya mencionaba, el de la melanina, que es también un pigmento fotoprotector y básicamente lo que hace es proteger la materia viva, como en nuestro caso la piel, y pues en el pelo y en las plumas también de los animales se puede encontrar este pigmento que sirve como fotoprotector. Ahora sí, David, cuéntanos, volviendo a lo que nos había dicho Lisa, ahora sí cuéntanos por qué la naturaleza en su mayoría es verde, porque las plantas son verdes. No, esa es una pregunta muy interesante y de hecho el por qué las plantas son verdes es una pregunta que aún no tiene respuesta y yo creo que es imposible de responder, ¿cierto? Desde un punto de vista evolutivo, de alguna manera, pues el por qué las plantas llegaron a ser verdes y de pronto también hay como introducir la pregunta ¿por qué las plantas no son de otro color? ¿Cierto? No son moradas, no son, no sé, rojas. Esa es una pregunta pues que aún no tiene respuesta, pero podemos discutir más adelante, ¿cierto? Pero desde un punto de vista estructural de alguna manera, pues o pigmentario más bien, para no confundirlo con lo que nos mencionaba Elisa ahora, las plantas, como recordaremos, son organismos autótrofos, ¿cierto? Y eso significa que ellas de alguna manera producen su propio alimento. Y ese alimento básicamente es los carbohidratos, ¿cierto? El azúcar que utilizan para realizar sus funciones básicas y para construirse ellas mismas, sus hojas, sus flores, sus frutos, sus raíces y muchas otras estructuras que tienen las plantas. Y esa capacidad de producir su propio alimento se da porque, como todos sabemos, pues las plantas utilizan la luz, ¿cierto? Ellas utilizan los fotones de luz para generar ciertas reacciones químicas que les permiten producir carbohidratos. Pero si nos vamos mucho más al fondo, pues, o al meollo del asunto, la estructura que permite que las plantas produzcan su propio alimento son los cloroplastos, ¿cierto? Que muchos hemos escuchado en nuestras clases de biología, que son unas organelas y generalmente asociamos esas organelas con el color verde. Y ese color verde pues es dado por unas moléculas, unos pigmentos. Unos pigmentos, que es la clorofila. El pigmento que le da el color verde a las plantas es la clorofila. Entonces esto es muy interesante porque podríamos de algún modo decir que las plantas se alimentan o usan el color para alimentarse. Sí, porque en teoría no utilizan todas las longitudes de onda. Exacto, no utilizan todas las longitudes de onda porque vemos que están reflejando el verde. Sí, y también pues sería como interesante hacer la pregunta de, bueno, y entonces ¿por qué las plantas no son negras? Porque si fueran negras podían absorber todas las longitudes de onda que no conocemos y las que vemos y las que no vemos. Y eso uno pensaría que les permitiría ser de alguna manera más eficientes en la captación de la luz del sol, ¿cierto? Sí, no lo había pensado. Es verdad. Y pues hay varias hipótesis con respecto al por qué las plantas son verdes desde una perspectiva evolutiva. Y una de las razones por las que se piensa que es así es porque la historia evolutiva de las plantas está ligada a las algas. Y también de pronto algunos habrán escuchado que las algas pues no solo son verdes, sino que también hay algas rojas, hay algas marrones, entre muchos otros colores. Bueno, el caso es que los ambientes acuáticos estaban cubiertos por unas algas que eran rojas y marrones, entonces la longitud de onda que estas algas captaban pues eran precisamente de ese color. Y las que dejaban pasar pues eran precisamente esas otras longitudes de onda, por ejemplo las verdes y las azules y violetas. Entonces eso dio lugar a que otras algas que estaban mucho más abajo en esos ambientes acuáticos solo tuvieran disponible esas longitudes de onda para poder producir su alimento, ¿cierto? Entonces eso de alguna manera podría explicar el por qué esas algas utilizaron la clorofila como molécula para producir su propio alimento. Y es que el hecho de que
las plantas no sean negras tiene mucho sentido porque si lo fueran, entonces llegaría un montón de energía a los cloroplastos, y esa cantidad de energía pues básicamente los rostizaría, pues como porque es una cantidad de energía que la clorofila pues o que los cloroplastos no pueden procesar, ¿cierto? No puede haber una interacción química con tanta cantidad de energía. Y además también está el hecho de que esa cantidad de luz específica que llega es la suficiente como para que sea distribuida por toda la hoja, pues en este caso hablando de las plantas que tienen pues órganos dorsoventralmente aplanados. Entonces también tiene mucho sentido el hecho de que continúen siendo verdes, porque eso les permite una distribución mucho más eficiente de la energía a lo largo de toda la hoja y en las diferentes capas. Entonces también pues es muy interesante verlo de esa manera, y cómo pues la presión de selección en muchos momentos de la historia evolutiva de las plantas hizo que eso fuera así y siguiera siendo así. Sí, eso justamente me lleva a pensar a eso que les estaba diciendo, de que igual pues estos pigmentos cumplen ciertas funciones dentro de los organismos, y que pues justamente con todo lo que hablábamos antes de cómo cada animal ve los colores o ve su entorno, pues miren que estos pigmentos están ahí para cumplir una función y no necesariamente para dar color. Bueno, en algunos casos sí tal vez hayan evolucionado para, digamos, hacer especies más visibles, como en el caso de las aves, pero en otros casos es más como por cumplir ciertas funciones, como en el caso de las plantas, el de la obtención pues como de energía que va a ser transformada en alimento, ¿cierto? Y en el caso de la melanina de protección, por ejemplo, o de los ojos pues tan importantes que ya habíamos mencionado, que son fotosensibles y permiten distinguir los colores. Y pasando al otro tipo de forma del color en la naturaleza, pasamos a los colores estructurales o el color estructural, que es esa segunda forma en la que la naturaleza puede producir ese color, que es completamente diferente a lo que estábamos hablando de los pigmentos, porque ya no es como tal una molécula o una sustancia que nos permite ver ese color, sino que son estructuras microscópicas que están en los organismos, sea un animal o una planta, que permite ver el color de una manera diferente. Este ejemplo es mucho más fácil dimensionarlo cuando nos imaginamos a un colibrí. Cuando lo vemos, en realidad no es igual que ver un canario, por ejemplo, amarillo. No es lo mismo, porque en el colibrí estamos viendo un color que cambia según cómo esté iluminado desde el sol. Entonces a ese proceso se le conoce como iridiscencia, y esa iridescencia se produce por estos colores estructurales, que es cómo están formadas cada una de las plumitas del colibrí, que permite que la luz se refleje de esa manera. También pasa en muchos insectos, en las mariposas, que tienen esos colores brillantes tan espectaculares que cuando uno las ve aletear como que cambian un poco de color, y es precisamente por cómo está incidiendo la luz en eso. Sí, uno de los mayores ejemplos de este tipo de color es el del color azul, porque en la naturaleza no existe un pigmento de color azul. O sea, no existe... Sí existen, pero son muy raros. Sí, son muy raros. Hay una mariposa que sí produce un pigmento azul, pero, o sea, un pigmento azul original, naturalmente azul, únicamente azul, no hay. Digamos, en las plantas, el color azul, que igual es escaso porque no hay muchas flores que tengan color azul, se da mediante la combinación de diferentes pigmentos, y entre esos están las antocianinas. O sea, que hay como una combinación o una modificación de esos pigmentos para que se pueda dar el color azul. Y en el caso de los animales, el color azul, incluso leí que en los ojos
humanos, que son azules, se debe a algún tipo de reflejo de la luz de ese tipo, excepto en una mariposa que sí creo que produce pigmento azul y es como la única que conozco. Este tema de los colores estructurales es muy interesante, no solamente desde la biología, sino también desde la física. Entonces ahí nos unimos a un área muy bonita que es la biofísica y se puede explicar de mejor manera desde la visión de una persona que tiene más conocimientos de la física. En este caso, Miguel nos explica un poquito más a detalle cómo funcionan estos colores estructurales. Quiero mencionar por último otra forma de biofísica de ver el color, que probablemente ustedes han estudiado un poco, que se estudia mucho en biología y en física, y es espectacular, y es iridiscencia, la iridiscencia en ciertas plantas y en ciertos animales, ¿cierto? Y eso es muy bonito porque no tiene que ver con pigmentos, sino que tiene que ver con la estructura de las superficies de los animales, sea como de los cuellos de las palomas o de las alas de los colibríes o de ciertas mariposas o de ciertas plantas, que ahí hay un efecto distinto que es el efecto de interferencia. También es un efecto de reflexión, pero no es un efecto de reflexión por reemisión de átomos como estaba hablando ahorita, sino que es un efecto como de medio espejo, pero como un espejo que no es plano, sino como que tiene esas formitas microscópicas de un tamaño similar al tamaño y la longitud de onda de esos fotones, que depende del ángulo en el que incida la luz, hace que se refleje una frecuencia distinta. Entonces cuando la luz incide así, se refleja verde, pero cuando incide así se refleja rojo, pero cuando incide así depende o de la estructura microscópica de la que estoy hablando, o también hay veces depende como de una especie como de grasa, como de capitas de aceite o de grasa que tienen ciertos animales o ciertas plantas, y hace que cuando digamos que esta es como la lámina de aceite, la estoy súper hiper mega exagerando, como que incide la luz por acá y se refleja en la primera capa, pero hay una también que como que entra y se refleja en la segunda parte, y entonces como que hay un fenómeno de interferencia entre la reflejada en la primera y la reflejada en la segunda, que interfieren, y esa interferencia es de ciertos colores dependiendo del ángulo con el que incide. Y eso hace entonces que los colibríes tengan unos colores morados, pues que el pigmento de las alas sea como verde, pero se ven en ciertas ocasiones como morados. Y ya ustedes saben más de biología, eso hace que sean más propenso a hacer bailes para aparearse, o plantas que siento que, digamos, que desarrollaron esas capas o esas estructuras que hacen que, si no estoy mal, como que durante el atardecer o algo así, para que no sean depredadas por ciertos animales que solamente salen durante el atardecer. No sé, estoy hablando ya pues como al aire, porque de nuevo ese no es mi campo, pero mi campo es como el entender el fenómeno de lo que está sucediendo ahí. Y entonces uno ahí dice, ¿de qué color es el colibrí? ¿Verde o morado? ¿Verde por el pigmento, por el color del pigmento que refleja bajo ciertas condiciones, o morado por el hecho de que lo refleja bajo otras condiciones que no tienen que ver con el pigmento? La respuesta de qué color son las cosas siempre va a ser depende. Y depende de muchas cosas. Bueno, esto que nos dice Miguel es súper interesante y me parece muy chévere que toque el tema de las plantas, porque el color estructural en las plantas se ha discutido bastante en el mundo de la botánica. Y como él mencionaba, pues claro, hay unas plantas, específicamente varios licófitos y algunos helechos, que tienen esta característica de ser iridiscentes, sobre todo en las hojas. Estas plantas están adaptadas específicamente a las zonas del sotobosque. El sotobosque, si miramos al bosque desde una estructura vertical, es esa zona del bosque que está por debajo de las copas de los árboles del bosque, y ahí no llega tanta luz como lo hace en las hojas que están
por encima de las copas de los árboles que son altos. Por ejemplo, imaginémonos el Amazonas. Entonces ahí en ese sotobosque crecen algunas hierbas, arbustos, algunas lianas que están precisamente adaptadas como a esa disponibilidad de luz, ¿cierto? Entonces en ese contexto hay ciertas plantas, como les digo, algunos licófitos como las del género Selaginella o algunos helechos que han desarrollado esta característica tan interesante de la iridiscencia en las hojas. Y lo que se ha encontrado es que esa iridiscencia es posible gracias a unas láminas que se desarrollan por encima de la cutícula. Si recordamos de nuestras clases de botánica en algún momento, la cutícula es esa capa que está cubriendo las hojas, que las protege de muchos de los factores externos pues, que tienen a su alrededor. Pero en estas plantas específicamente hay unas láminas que se organizan por encima de la cutícula, y esas láminas se ha encontrado que cuando se retiran, estas hojas pierden su característica iridiscente. Entonces se han asociado específicamente a esas láminas que están cambiando de alguna manera la forma en la que se percibe la luz, y precisamente pues la que les da ese color azulado a esas hojas. Y también pues de alguna manera esas propiedades han llevado pues a muchos científicos a preguntarse cuál es la ventaja adaptativa de una planta que es iridiscente, sobre todo en el sotobosque. Y ya Miguel nos daba algunas pistas de por qué podría ser así, ¿cierto? Una de las primeras hipótesis que muchos propusieron con respecto a la ventaja adaptativa de la iridiscencia en estas plantas del sotobosque es el hecho de que les permitía a las plantas a incrementar precisamente la captación de luz que están teniendo, ¿cierto? Como que ese proceso de la fotosíntesis podría ser mucho más eficientes en plantas que son iridiscentes, y uno pensaría que eso tiene mucho sentido porque precisamente son plantas de sotobosque y la disponibilidad de luz no es tan alta pues en esos ambientes. Pero lo que los estudios han encontrado es que en realidad no es tan así, y que si por ejemplo uno retira esa capa de láminas que están produciendo esa iridiscencia, pues realmente no hay un cambio tan significativo pues en la eficiencia de la fotosíntesis, ¿cierto? Y también se han hecho modelaciones con y sin láminas, y también pues ha mostrado que realmente no es tan importante. Lo que sí han mostrado ciertos estudios es que esa iridiscencia es percibida por algunos insectos, entonces que tal vez esta iridiscencia, como lo mencionaba Miguel, pues les ayuda a las plantas a defenderse contra esos herbívoros que se las quieren comer. Entonces eso es algo súper interesante y que de hecho no es tan estudiado. De hecho eso es todavía un enigma completo, como esta pregunta de cuál es la ventaja adaptativa de esa iridiscencia y de por qué pues las plantas finalmente resultaron con este color estructural. Entonces ahí les dejo la pregunta. Hasta el momento hemos hablado un montón de cosas sobre el color en la naturaleza, y ya hemos abordado un poco el tema de que pues el papel del color en la naturaleza es súper importante. Ya hemos visto para un montón de procesos, no solamente son lo que dan el color, sino que, como decíamos ahorita, permiten proteger, permiten, por ejemplo, a las plantas les permite comer, y bueno, en fin, el color no está ahí solamente para nosotros percibir lo bonito, sino que realmente tienen un papel súper importante en muchos sentidos. Y uno de los papeles más importantes que tiene el color en la naturaleza tiene que ver con su ecología, ¿cierto? Y eso involucra un montón de cosas. Por ejemplo, en el caso de los animales, todo el tema del comportamiento. Por ejemplo, eso ya lo hemos hablado bastante, el tema de atracción de parejas. En las aves, por ejemplo, es súper importante el tema del color, la cantidad de colores, la combinación de colores para atraer parejas, pero también se habla del tema de advertencia, por ejemplo en el caso de las ranas, que son súper coloridas,
para advertir a sus depredadores que en realidad son venenosas y que es mejor no comérselas. Pero también está el otro lado, que es los colores un poco menos vivos, más terrosos, que ayudan a los animales a ocultarse. Entonces en realidad el color tiene un montón de papeles en la naturaleza desde su ecología, no solamente desde lo estructural que veníamos hablando, sino también de su entorno como tal. Sí, es un poco como ser visible y no ser visible, como eso que estabas diciendo. Sí. Colores que me sirven para llamar la atención y colores que me sirven para no llamar la atención. Y también una función así como súper importante de ser llamativo es el de las flores para atraerla a los polinizadores. Es un ejemplo muy bueno de ser llamativo. Total, ese es como el ejemplo. Precisamente iba a mencionar eso, y es el hecho de que para las plantas el color, y no solo el que nosotros percibimos, sino también esos ultravioleta que mencionábamos al principio, son fundamentales porque eso les permite relacionarse precisamente con los polinizadores y con muchos otros insectos. Y también, como veíamos ahorita, pues también de alguna manera les podría permitir defenderse de los herbívoros. Entonces el color también en las plantas les sirve para interactuar con su ambiente y es fundamental para sobrevivir. Y no solamente en las flores, sino también en los frutos. También. Totalmente. Y todo eso como que de cierto modo va cobrando mucho sentido en todo lo que hemos conversado, o sea, como el tema de los pigmentos, de por qué son tan importantes, de las funciones que cumplen, pero también en la forma en la que los diferentes animales perciben los colores, porque algunos deben percibir más colores que otros. Por ejemplo, en los ungulados, que la mayoría se alimenta de plantas, digamos que no hay tanta necesidad de distinguir entre colores, pues porque su alimento básicamente todo es verde, por ejemplo, y los individuos de su especie son de colores poco llamativos, entonces tampoco necesitan pues como diferenciar entre muchos colores. Sí, total, no es como como lo decíamos ahorita, una presión de selección, y tiene pues como todo el sentido del mundo que sea de esa manera. Es interesante imaginar que nosotros actualmente vivimos en un mundo supremamente colorido, y no solamente aquí en el planeta Tierra, sino en el exterior. El espacio está lleno también de un montón de colores, y de un montón de colores que incluso no podemos ver y que seguramente no llamaríamos tampoco colores. Un montón de radiación supremamente interesante que nos da un montón de información, ¿no? Pensar también que la tierra que tenemos ahorita es supremamente colorida, pero quizás hace muchísimos años la tierra no era así, incluso antes de que algunos animales pudieran haber desarrollado un ojo lo suficientemente complejo para percibirlo, o incluso que las plantas aún no hubieran evolucionado, las plantas por ejemplo con flor y con frutos. Entonces es interesante saber que actualmente vivimos en el mundo más colorido que podemos tener, y que incluso nosotros como humanos no podemos percibirlo del todo. Entonces con esto concluimos el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí a escuchar. Esperamos que hayan aprendido un montón. Agradecemos de nuevo a Miguel por haber participado y por habernos dado como su visión del color desde su campo, que es la astrofísica. Muchas gracias Eli, muchas gracias David por toda la información que trajeron hoy. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos como @podcast_ciencia en Twitter y como @otro podcast de ciencia en Instagram y Facebook. Y bueno, nos escuchamos en otra ocasión.